quiero decirle, hermanos, que este salmo, salmo número 3, es un salmo de David. Y este salmo, según la inscripción que tenemos en la parte superior, es un salmo que escribió cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Bueno, tal vez no lo escribió en ese momento, pero cuando lo escribió recordando, tal vez, lo que había sufrido, lo que había vivido cuando estaba huyendo de su propio hijo Absalón, hermanos. Quiero decirle, hermano, que David, como rey de Israel, y aún antes de ser rey de Israel, enfrentó diferentes momentos de sufrimiento en su vida, hermanos. Usted y yo lo recordamos, por ejemplo, siendo perseguido constantemente por el rey Saúl. Aun cuando David había dado todo por él, y para él era el ungido de Dios, y era el rey de Israel, y él no podía intentar nada contra él, o atentar contra la vida de Saúl, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Sabemos, sin embargo, que Saúl constantemente procuró la muerte de David. Y no descansó, hermanos, no descansó. Si no es porque Dios, hermanos, le quitó la vida a Saúl, en cierto sentido, a través de los enemigos del pueblo de Dios, sino tal vez Saúl hubiera continuado hasta el final, siempre en persecución de David. Hemos escuchado bastante, hermanos, sobre esta historia de David a través de los labios de nuestro hermano Manuel, que hemos estado estudiando los miércoles, ¿verdad?, sobre la vida de David. Pudiéramos hablar, hermanos, de otros momentos cuando David sufrió profundamente, como cuando su hijo estuvo enfermo y finalmente murió. Podríamos hablar también, hermanos, de los momentos cuando estuvo en guerra constante contra sus enemigos, como los filisteos, los moabitas, cuando de diferentes maneras, hermanos, tuvo que enfrentar grandes batallas en su vida. Y en todas ellas, hermanos, David enfrentó el sufrimiento. Y este salmo, decíamos ahorita, hermanos, fue escrito aparentemente cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo. ¿Se puede usted imaginar en un momento lo que David sentía cuando su propio hijo es quien lo persigue? Cuando su propio hijo es el que está atentando contra él y está atentando contra su vida y está buscando su destrucción y su propia muerte. Puede imaginarse por un momento, nosotros que tenemos hijos, podemos imaginar qué sentiríamos si nuestros propios hijos están buscando nuestra propia muerte, nuestra propia destrucción. Yo creo que sería un sufrimiento terrible, hermano. No solo tendríamos el temor a lo que nos pase, sino también el sufrimiento emocional por quién está causando aquello en nuestra vida. Así que imaginemos, hermanos, que cuando David escribió esto, eso era lo que él estaba enfrentando en ese momento. No hay duda, hermanos, de que David estaba en una batalla interna tremenda. Más que el temor a morir, hermano, estaba el sufrimiento por ser su propio hijo quien le estaba persiguiendo. Emocionalmente, interiormente, hermano, el corazón de David estaba deshecho por esto que estaba pasando. Luego imagínate cuando se da cuenta que Absalón ha muerto. Hijo mío, Absalón, dice David. ¿Cuánto diera porque fuera yo el que hubiera muerto y no tú? En otras palabras lo dice. Que hasta el pueblo, hermano, se le pone en contra a David por eso y le dice: ¿cómo es posible que tú te alegres, estés sufriendo cuando han muerto los que te perseguían y no puedas tú agradecerle a tu pueblo que te ha ayudado para que de alguna manera seas librado? Igualmente, hermanos, que David, los cristianos, a veces estamos en luchas internas angustiantes, hermanos. Cosas que derriten nuestro corazón, cosas que abaten nuestra alma. A veces por la enfermedad de nuestros seres queridos, a veces por las actitudes de nuestros seres queridos, a veces, hermanos, por decisiones equivocadas que tomamos en la vida y nos han llevado a sufrir y nos han llevado a padecer, hermano. Y hay luchas angustiantes, hermanos, por diversas causas. Yo no sé qué esté enfrentando hoy usted en su vida, pero tal vez usted esté enfrentando un sufrimiento interior tremendo que le angustia, que le preocupa,
que hace que su alma se derrita y hace que su corazón se derrame delante de Dios en oración. Bueno, a veces, hermanos, esas angustias, esos sufrimientos, nos llevan al punto de la desesperación y nos pueden llevar al punto inclusive de perder nuestra fe, o al menos que nuestra fe se debilite. Y entonces, hermanos, nuestra condición espiritual mengua. Por eso yo en esta tarde quiero hablar, hermano, acerca de este salmo donde David enseña cómo sobrevivir a las tormentas internas. Así que hablaremos de eso en esta ocasión, cómo sobrevivir a las tormentas internas. Yo no sé qué usted está enfrentando, no sé qué es lo que le preocupa en su corazón, pero si hay una tormenta que está ahí mortificando su vida, debilitando su fe, angustiándole en su corazón, quiero que considere aquí 6 cosas importantes que David nos dice que pasar. Fíjate, la primera de ellas la tenemos en el verso 1 y en el verso 2. Y en el verso 1 y en el verso 2, primero que nada, David reconoció que estaba en medio de una batalla, en medio de una lucha. Eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer también, hermano. Tenemos que reconocer que como cristianos siempre estamos en medio de luchas, siempre estamos en medio de tormentas, siempre estamos en medio de batallas. Fíjate cómo sobrevivió, hermanos. Primero, reconoce la batalla. Fíjate cómo dice el verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Fíjate en la primera parte. Muchos oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Pensemos, como decíamos ahorita, hermanos, en todos los conflictos que David enfrentó, y ahora, por encima de todo eso, está su propio hijo persiguiéndolo. Está su propio hijo atormentándolo. Está su propio hijo buscando su derrota, buscando su destrucción. Hermanos, los hijos de Dios estamos en una batalla constante contra nuestro adversario. Nuestros adversarios también se multiplican. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 8, diciendo, sed sobrios y velad. 1 de Pedro 5:8, búsquelo ahí en su Biblia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, ¿sí?, como león rugiente, buscando a quien devorar. Son muchos, hermanos, los adversarios, y nuestro principal adversario, hermano, es Satanás. David, primero que todo, reconoce que tiene muchos adversarios. Lo primero que tú y yo tenemos que reconocer, hermano, es que estamos en medio de una batalla constante contra nuestro gran adversario, contra el enemigo de nuestras almas, contra aquel que maquina formas, ¿sí?, sobre cómo derrotarnos, sobre aquel que es presentado aquí por Pedro como un león rugiente, para hablar de su fiereza, para hablar de su bestialidad, para hablar de hasta dónde es capaz de llegar. Él quiere devorarnos, dice el apóstol Pedro. Él quiere que en tu batalla que enfrentas interna, reniegues de Dios, te alejes de Dios, niegues a Dios, para que así Él pueda triunfar sobre ti. Así que nunca olvidemos, hermano, que nuestros adversarios son múltiples, son huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 6 y verso 12. Mira, ve por un momento a Efesios capítulo 6 y verso 12 ahí en tu Biblia. Nota cómo el apóstol Pablo dice ahí que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, dice el apóstol, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra, nota, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pon atención a la frase que dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir, hermano, que tenemos un gran adversario que Pedro presenta como un león rugiente, pero Satanás, hermano, tiene a muchos demonios. Tiene muchos demonios que le ayudan en esa batalla y que Pablo los describe como huestes de maldad.
huestes espirituales, y dice, en las regiones celestes, en el sentido espiritual, en la esfera espiritual, está esa lucha. Por eso es que constantemente, hermano, cuando estamos en medio de batallas, en medio de sufrimientos, en medio de tormentas, cuando sentimos, hermano, que nuestra alma se derrite, hermano, estamos luchando a veces contra nuestra voluntad, porque queremos, a veces dudamos, hermanos, si seguimos la voluntad de Dios o seguimos nuestra propia voluntad. Y a veces en medio del sufrimiento es posible que de repente dejemos de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad propia. Luchamos también, hermanos, contra nuestro intelecto, contra ese razonamiento que hay en nuestra mente, hermano, que nos hace pensar a veces, si Dios estuviera conmigo, yo no estaría así sufriendo. O el pensar que lo que me está pasando es porque Dios no me ama, o porque Dios me ha rechazado. Y luchamos en nuestro intelecto también. O luchamos también, hermanos, contra nuestras emociones. La tristeza a veces, la depresión a veces es tan fuerte que nos olvidamos hasta de Dios. Y porque nuestras emociones han sido trastocadas a través de lo que estamos enfrentando. Luchamos a veces contra nuestra propia conciencia, que nos hace pensar que, hermanos, de repente nosotros estamos bien y que realmente Dios es el que está mal. Pero, hermano, tenemos que entender que eso es lo que Satanás hace como nuestro gran adversario y lo que busca a través de esas huestes espirituales de maldad. Hermano, hermana, si está en medio ahora usted de una gran tormenta o de una gran batalla, primero que todo, reconozca esa batalla. Reconozca que está en medio de ella y que muchos son los adversarios que están contra usted, espiritualmente hablando. Luego David dijo también, volviendo al Salmo número 3, note lo que dijo, y muchos son los que se levantan contra mí. No se trataba solamente de Absalón, hermano, sino también de muchos que estaban siguiendo a Absalón en su rebelión contra David, y también inclusive de otros, como por ejemplo Simei. ¿Se acuerda de esto que nos enseñó el hermano Manuel? Bueno, le perdono si no se acuerda, porque ya Manuel dijo ahorita que a los 7 días se nos olvida todo, ¿verdad? Y es probable. Y yo me acuerdo porque lo volví a leer anoche, hermano, si no a lo mejor no me acordaría, ¿verdad? Pero se acuerda de Simei, hermano, cómo iba aventándole piedras a David y acusándolo de ser un hombre sanguinario y una serie de cosas. ¿Se acuerda de Aitofel Gilonita, hermano? Sí, ¿verdad? Es Gilonita. Que, hermano, se rebeló siendo uno de los consejeros de David, se fue tras Absalón. Así que por eso David dice, son muchos los que se han levantado, los que se han rebelado contra mí, hermano. Levantarse aquí, hermano, significa que estos no eran enemigos pasivos de David, eran enemigos que estaban plenamente activos contra él, que estaban yendo contra él, hermano. Uno debe de entender, hermano, que en esa lucha espiritual, fíjate, Satanás no está pasivo. No está pasivo. Él está constantemente, junto con sus huestes espirituales de maldad, viendo qué hacemos y qué no hacemos, para aprovechar, hermano, cada pensamiento, cada idea, cada ocasión que se pueda presentar para tentarnos y hacernos caer, para que nuestra mente, hermanos, divague y se vaya tras ideas que no es lo que Dios ha enseñado en su palabra. Cuando reconocemos la batalla, hermano, no solamente tenemos que reconocer que estamos en medio de esa lucha con muchos adversarios, sino también que esos muchos se han levantado contra nosotros. Es decir, que esos muchos están activos, están buscando constantemente cómo verte caído, cómo verte destruido. Muchos, no solamente eso, sino mira ahora lo que dice en el verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El pueblo, hermanos, veía a David, hermano, y lo veía sin ninguna posibilidad. Lo veía derrotado. David está huyendo, hermano. David está huyendo. Va de un lugar a otro. Va sufriendo por todo esto. Y el pueblo lo ve y lo ve derrotado de tal manera que dicen, no hay para él salvación en Dios. Bueno, Satanás, hermano,
quiere que pensemos que no hay posibilidades de ganar esta batalla. Quiere que pienses que eso que te atormenta va a ser más fuerte que tú y que vas a terminar destruido. Eso es lo que quieres lo que quiere que pienses. Eso es lo que busca, que tú te sientas que ya no puedes, que tú sientas que es mejor abandonar el cristianismo, que es mejor alejarte de los hermanos, que es mejor dejar la iglesia, porque acá vas a estar mejor. Muchas personas que son cristianas, hermano, han llegado a tomar la decisión a pensar y luego toman la decisión de que, bueno, esto no es para mí. Yo no puedo con esto. Es mucho. Pero ese es lo que Satanás desea, que pienses que no hay salvación para ti. Pero hermanos, sea lo que sea que enfrentemos, siempre tenemos que recordar, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Puede ser que esa batalla sea muy grande y puede ser que el enemigo que estás enfrentando sea muy poderoso, pero recuerda siempre que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no pienses ni por un momento que el cristianismo no está hecho para ti. No pienses que no puedes seguir lo que Dios te ha pedido que sigas. No pienses que la iglesia no está hecha para ti. Ahora mira la segunda cosa. La segunda cosa que encontramos aquí es la confianza de David. Mira ahora el verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es cierto que muchos son mis adversarios, es cierto que muchos se han levantado contra mí, es cierto que hay muchos que piensan que no tengo oportunidad para salvación, pero tú, Jehová, fíjate, pero tú, Jehová, no importa el tamaño de la lucha, David sabe quién es Jehová, David sabe quién es Dios, mas tú, dice Jehová, mas tú, Jehová. David, hermano, no vio la estatura de Goliat cuando lo enfrentó siendo un jovencito. David sabía quién era Jehová. Así también nosotros, hermano, tenemos que entender, hermano, que hay que poner nuestra confianza en Dios, como David tenía puesta su confianza en Dios. En medio de las luchas, hermanos, no olvidemos quién es Dios, hermano. ¿Quién es Jehová? En medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras tormentas, que hacen que nuestra alma se sienta débil, hermano, nunca olvide quién es Jehová. ¿Quién es el Dios al que sirve? Mire lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8 nuevamente. Pero ahora consideremos el verso 32. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios, hermana? ¿Quién es tu Dios, hermano? Bueno, es el Dios que no escatimó a su propio Hijo. Es el Dios que su infinito amor fue capaz de desprenderse de su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No escatimó a su propio Hijo. No reparó, hermanos, en lo que tenía que hacer para salvar al hombre, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros. Si Dios fue capaz de hacer todo eso por ti y por mí, nota la segunda parte del verso 32, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Con quién, hermano, hermana? Con Cristo el Señor. Todas las cosas. David sabía quién era Jehová. Tú sabes quién es el Dios al que sirves. Así que podemos, hermanos, tener esa confianza que David tuvo también en nuestro Dios. David, hermano, luego dijo, eres escudo alrededor de mí. David, hermano, veía a Dios como un escudo que protegía toda su vida. Y sabía que aún en ese momento en el que estaba enfrentando un sufrimiento emocional terrible, físico y emocional,
especialmente emocional, porque su propio hijo le estaba persiguiendo. Él sabía que Dios era su escudo. Y cuando hablamos de escudo, hermano, no estás pensando en el escudillo ese del Capitán América, hermano, ¿ok? Ese redondito así chiquito, no. Los escudos que se usaban en aquel tiempo, hermanos, que eran generalmente de cuero, ¿sí? Muy grueso, esos escudos cubrían todo el cuerpo. Cubrían todo el cuerpo, hermano. Y todo un ejército armado, cada uno con un escudo, hermano, podía inclusive avanzar en medio de la batalla, porque ese escudo protegía su integridad completa, su cuerpo completo. Cuando David dice, porque tú eres mi escudo, y luego dice, eres mi escudo alrededor de mí, está hablando de eso, de cómo David tenía tanta confianza en Dios, que consideraba que Dios, hermano, lo rodeaba a él. Que Dios era el que rodeaba, el que en realidad estaba defendiendo su vida completa. Hermano, hermana, tu vida completa está en las manos de Dios. Y Él es como un escudo alrededor de ti. En el Salmo 91, hermanos, David dice, el que habita al abrigo de Dios o del abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1, hermano. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, nota, en quien confiaré. Entonces David, hermanos, está poniendo su confianza en Dios. En medio de la lucha, hermano, nosotros también debemos aprender a poner toda nuestra confianza en Dios, porque para nosotros Dios también es ese escudo protector que protege toda nuestra vida. ¿Sí? No podemos, hermanos, olvidar que el Señor sigue estando con nosotros aún en las circunstancias más difíciles. ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo capítulo 4, versos 16 y 17? 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Pablo dijo que todos lo habían abandonado, que nadie estuvo con él en su primera defensa, dice, pero el Señor estuvo conmigo. Muchas veces, hermanos, el Señor le demostró a Pablo que había estado con él. Hermano, hermana, tú que tienes años en la iglesia y que ahora te sientes débil, que ahora te sientes apachurrado, que ahora sientes que ya no puedes seguir adelante. ¿Cuántas veces no has sentido, no has experimentado más bien la presencia de Dios en tu vida, ayudándote a salir de situaciones inclusive más difíciles que las que estás enfrentando ahorita? David dice, mi confianza está puesta en ti, porque yo sé que tú eres un escudo alrededor de mí. Dios, hermano, al cristiano le ha provisto de una armadura. Efesios capítulo 6, verso 14 al 16. Y esa armadura, hermano, es para que protejamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón completo. No hay nada que nos pueda faltar. Efesios 6, 14 al 16. Ahora, luego David dice, en medio de esa confianza que David tiene, no solamente recuerda quién es Jehová, y no solamente dice que es su escudo, dice también, eres mi gloria, eres mi gloria. David sabe, hermano, que Dios es la fuente de su honor, es la fuente de su esplendor. Piense por un momento en todo el honor perdido de David al estar huyendo de Absalón. ¿Puede imaginar usted la manera como se vestía David? ¿Puede imaginar usted lo que comía David, lo que tenía David en su mesa para comer, siendo el rey? ¿Puede imaginar las vestimentas que usaba? ¿Puede imaginar el calzado que usaba? ¿Puede imaginar, hermanos, el montón de gente que estaba siempre al servicio de él para que cualquier cosa que necesitara estuviera allí? Toda esa gloria, todo ese esplendor de su reinado se pierde en el momento que empieza a huir. Hay un momento en que se encuentra, ese nombre sí se me escapó, pero con alguien que le trae de comer, hermano, para él y para los que van con él. Hay un momento en que David va caminando, hermanos, en medio de la noche, va llorando, y el pueblo va llorando con él. Inclusive se dice, hermanos, que David iba descalzo haciendo esto. ¿Se imagina? Pero David dice, tú eres
mi gloria. Tú eres mi gloria. ¿Sí? Cuando estamos en medio de la lucha, hermanos, a veces perdemos nuestro honor, perdemos nuestro esplendor, perdemos nuestra fortaleza espiritual. Nos sentimos cansados, derrotados, abatidos. Pero cuando estemos así, hermano, podemos confiar en que Dios puede devolvernos lo que hemos perdido. Mire lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 6, y verso 3. Vaya tantito otra vez a Efesios capítulo 6 y verso 3. Dice Pablo ahí, Efesios, bueno, no es Efesios capítulo 6, verso 3, hermano, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es que estoy equivocado. Pero lo que quiero decir, hermano, es que nosotros debemos de estar firmes en Cristo, hermano. Porque estando firmes en Cristo, entonces, hermanos, nosotros vamos a poder estar bien al final. Nota lo que dice la Escritura en el verso 17, verso 6, capítulo 6, verso 17 de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nota la parte donde dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Hermanos, tenemos que recordar que Dios, hermanos, es el que nos va a devolver esa paz o esa firmeza. ¿Sí? Hermanos, otra cosa que vemos en el Salmo 3, volviendo al Salmo 3, entonces, es reconocer la batalla en la que estamos, es poner nuestra confianza en Dios. David finalmente dice en esta parte, y el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza. ¿Puede usted imaginarse la postura de David por la aflicción que sufría? Cuando estamos en aflicción, inclusive nosotros mismos nos encorvamos, hermano. Pero mira lo que David escribió en el Salmo 38. Ve ahora al Salmo 38. Salmo 38, verso 6. Dice David, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Pero David dice, tú eres el que va a levantar mi cabeza. En otras palabras, tú eres el que me va a librar de toda la angustia en la que estoy ahora. Nosotros podemos, hermanos, confiar en que Cristo puede librarnos de todas nuestras angustias. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Romanos capítulo 8, verso 31, Pablo escribió, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios, hermanos, podemos confiar plenamente en Él, podemos confiar plenamente en Cristo, en que Él nos levantará nuestra cabeza también. Ahora, mire la tercera cosa que encontramos en el Salmo 3. Encontramos también oración, hermano. Oración. No solo hay que reconocer la lucha, y no solo hay que poner la confianza en Dios, hay que demostrar esa confianza por medio de la oración. Mira lo que dice el verso 4. Y con mi voz, dice, clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. David, hermanos, dice, con mi voz. Eso indica, hermanos, que David oraba a Dios personalmente. Clamé a Jehová significa que lo hacía en voz alta. Pero en realidad lo que quiere dar a entender aquí es que David personalmente derramaba su alma en oración a Dios. La oración de David, hermanos, era una muestra, como decíamos, de su confianza que él tiene en Dios. Es lo mismo en nuestro caso, hermano. Nuestra oración, hermano, también debe de ser personal. No podemos conformarnos solamente a cuando oramos a través de las transmisiones o cuando tienes la oportunidad de juntarte con los hermanos y oras con los hermanos. Tú y yo personalmente, hermano, de manera privada, en lo secreto de nuestra recámara, en la oportunidad que tengamos, tenemos que estar en una oración
personal con Dios. Tenemos que tener una relación personal con Dios a través de la oración. La oración, hermano, era una muestra de la confianza que David tenía en Dios. Cristo, hermano, nos enseñó a nosotros en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Cristo remarca ahí la importancia de la oración personal, de la oración que debemos hacer cada uno de nosotros. Acuérdense cuando los discípulos le preguntaron al maestro, enséñanos a orar. Y el maestro les dijo, cuando oréis, orad así. Está hablando de una oración, hermano, personal. En medio de las batallas, hermano, en medio de las luchas, en medio de las tormentas, una de las cosas que menos debemos dejar de hacer es nuestra oración. Ahora, luego David dice, clamé a Jehová. La frase indica que David había clamado a Dios antes también. No era esta la única ocasión en la que David estaba orando a Dios, sino que la oración de David aquí aparece como algo constante, algo que había hecho en el pasado, algo que estaba haciendo en el presente y algo que haría seguramente en el futuro. Así también nuestra oración, hermanos, debe de ser constante. Acuérdate de 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Cuando nosotros oramos, hermanos, personalmente, eso demuestra nuestra confianza en Dios. Pero cuando oramos constantemente, eso demuestra nuestra dependencia absoluta de Dios. Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce tu angustia, Dios conoce qué batalla estás enfrentando ahora. Él la conoce porque Él es omnisciente. Él todo lo puede conocer, todo lo sabe. Pero cuando tú y yo oramos, le estamos diciendo a Él que dependemos de Él, que confiamos en Él, que realmente entendemos que solamente Él puede ayudarnos a solucionar el problema. Y eso es lo que Dios desea que hagamos cuando oramos. Que le demostremos a través de la oración que le amamos y que dependemos de Él. Y que estamos plenamente confiados en que Él va a responder nuestra oración. Y luego dice, y Él me respondió. David, hermano, había experimentado la respuesta de Dios a sus oraciones muchas ocasiones. Como tú también, hermano, sin duda alguna, ha habido cosas por las que has orado tiempo atrás y Dios respondió tus oraciones. Los cristianos, hermanos, hemos experimentado eso y estamos completamente seguros de que Dios escucha nuestras oraciones. Por eso oramos a Dios personalmente y por eso oramos a Dios, hermanos, constantemente. Mira lo que escribió el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Nota, la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, si oramos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Fíjate en eso, Él nos oye. Por eso David dijo acá, clamé a Jehová y Él me respondió. Él nos oye, hermano. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos. Es decir, sabemos que recibimos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Dios va a contestar nuestra oración. Claro, todo es conforme a su voluntad, según el verso 14. Habrá cosas que pidamos a Dios y Dios nos va a decir que no. O a veces nos dice que no definitivamente, a veces nos da un no temporal y a veces nos da un sí. Pero Dios, hermano, escucha nuestras oraciones. Así que cuando estamos en medio de la batalla, hay que reconocer la batalla, hay que poner nuestra confianza en Dios, pero hay que orar también a Dios, hermano. Orar con toda nuestra fe, hermanos. Orar con toda nuestra confianza, sabiendo, hermanos, que Dios responde. David dijo aquí, hermano, y Él me respondió, dice, desde su santo, fíjate, desde su monte santo, dice. David sabe que en Jerusalén, allá se quedó el arca del pacto. ¿Se acuerda, hermano Manuel, que cuando iba a huir David, se quisieron llevar el arca? Y David le dijo, no se la lleven, ahí déjenla. El arca representaba la presencia de Dios. Por eso dice David, aun cuando yo oraba y estaba lejos de la presencia de Dios,
porque el arca de Jehová estaba ya en Silo en algunas ocasiones, o en Jerusalén ya en el tiempo cuando David la llevó allá. Sin embargo, dice, desde allí Jehová me responde. En Apocalipsis, hermano, se presenta a Dios, se presenta a Cristo en el cielo, y se les presenta escuchando las oraciones de los santos. ¿Sí? No me voy a alargar más ahí, hermano. ¿Okay? Ahora mira la cuarta cosa. Después de la oración, hermanos, David expresó una seguridad tremenda en el verso 5 y en el verso 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Nota la frase que dice, yo me acosté, dormí y desperté. Este es un hombre que está en angustia. Este es un hombre que está en sufrimiento. Tal vez tú ahorita estás así, en sufrimiento, en problemas, en dificultades, y te acuestas, pero no te duermes. Y medio dormitas, pero tu mente está pensando en el gran problema que tienes. Pero David dice, tengo tanta seguridad en que Dios me escucha lo que yo le pido. Tengo tanta seguridad en quién he confiado, porque sé en quién he confiado, que me acuesto y me duermo. Y me levanto. Esa frase, y me levanto, da a entender que David reconoce que Dios es el que lo ha mantenido con vida. Es el que lo ha protegido de todas las acechanzas, de todos sus enemigos a los que ha enfrentado a lo largo de su vida, inclusive ahora de Absalón, su propio hijo. Hermanos, nosotros, Jesús el Señor, hermano, nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, Juan 16:33, pero que debemos de confiar, porque Él ha vencido al mundo. Si ponemos, hermano, nuestra seguridad en Cristo, hermano, ¿sí? Eso va a devolvernos la tranquilidad y la paz, aún en medio de la angustia, porque nuestra seguridad está puesta en la roca de nuestra salvación, que es Cristo el Señor. Porque usted, hermano o hermana, ha edificado su casa sobre la roca que es Cristo. Así que la tormenta está soplando, está viniendo fuerte contra usted, la lluvia está cayendo fuerte contra usted, los vientos están soplando sobremanera contra usted, pero su casa, su corazón, su alma, aún en medio de la angustia, no cae. No cae, porque usted está firme, seguro en Cristo el Señor. Pero si usted y yo no tenemos una relación con Cristo constante, permanente, sólida, hermanos, entonces nuestra casa está fundada sobre la arena. Por eso la tormenta lo está arrastrando, por eso los vientos se lo están llevando, por eso la angustia lo está matando. Porque no ha hecho de Cristo su roca. No ha edificado su vida sobre Cristo. Fíjese ahora esto, hermano. Dice, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. David, hermano, entiende que Dios es el que le sustenta. Que al final de cuentas, David sabe, hermanos, que Dios sabe cómo le ayudará. David sabe que Dios tiene la respuesta, tiene la seguridad de que lo va a sustentar firmemente, que lo que él necesite, Dios se lo va a dar. Y esa es la seguridad, hermanos, que nosotros también tenemos que experimentar en Cristo. La seguridad, hermanos, de que en Cristo nosotros vamos a poder tener, hermanos, lo que necesitamos para estar bien espiritualmente hablando. Tal vez físicamente hablando, no vamos a poder tener lo que nosotros quieramos, pero espiritualmente, hermano, nosotros podemos encontrar fortaleza en el Señor. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice. Fíjate, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo es Dios, hermano. Y si es Dios, Él es todopoderoso.
Entonces la fortaleza que tú y yo podemos tener está puesta en alguien que es el Todopoderoso. Por eso dice Pablo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, en la capacidad que Cristo tiene para que tengas fortaleza y te mantengas firme aún en medio de la angustia. ¿Sí? Así que, hermanos, verso 13 de Efesios 6, ese era el verso que quería hace rato. ¿Ok? Perdónenme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. Porque Jehová es quien te sustenta. Así que termina diciendo David, volviendo al Salmo, al capítulo 3, verso 6. No temeré, aunque sean millares. Fíjate cómo dice ahí en el verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temerá David, hermano, aunque sean multitudes las que estén contra él. David presenta aquí, hermano, a sus enemigos como si fuera un ejército. Un ejército que está yendo tras él. ¿Sí? Pero se presenta también, hermanos, sin temor ante ellos. A veces nuestra lucha, hermanos, es contra algo que parece invencible, contra algo que parece que es muy complicado y muy difícil de derrotar. Pero nosotros, hermanos, estamos seguros en Cristo, hermano. Podemos tener esa tranquilidad y podemos decir como David, me acuesto, me duermo y despierto porque Él me sustenta. Y aunque la aflicción, el sufrimiento, el dolor que tengo es muy profundo, yo sé que no voy a tener temor porque tú vas a estar conmigo. ¿Sí? Verso 7, hermano. Verso 7 nos habla de la victoria. Así que hay que reconocer nuestra batalla, hay que confiar plenamente en Dios, hay que orar a Dios, hay que tener seguridad en Dios, porque después de esto, hermanos, vendrá la victoria. ¿Sí? Vendrá la victoria. Ahorita en el que leímos en Efesios capítulo 6, verso 13, ya no se me va a olvidar nunca ese versículo, ¿no? Y habiendo acabado todo, estéis firmes. David lo dice con estas palabras: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. David presenta aquí a Dios, hermano, como un soldado, como un guerrero poderoso que era capaz, hermanos, de golpear a sus enemigos y destruirlos y dejarlos completamente sin dientes, hermanos, heridos completamente, sin posibilidad alguna de levantarse nuevamente contra él. Esa es la idea que se quiere dar en el versículo, hermano. Pero nota que lo que David quiere demostrar aquí es que David, hermano, está pidiendo a Dios que se levante en batalla, y que Dios se levante en batalla y actúe en su favor. Levántate, oh Jehová, actúa en mi favor, hermano. Dios se levantará, hermanos. Dios se levanta siempre en nuestro favor. Siempre será así, hermano. Él es el que nos va a dar la victoria al final de cuentas. Es probable, hermanos, que Dios no nos ayude a salir del problema mientras estamos en este mundo. Es probable que eso pase así. Pero dése cuenta que al final de cuentas, hermano, usted va a ser un victorioso en Cristo si es capaz de permanecer fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Y ahí mismo en Apocalipsis quiero llevarlo a el capítulo 6 de Apocalipsis, y quiero que considere conmigo, ¿no?, lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9 hasta el verso 11. Cuando abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase
el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. No vamos a explicar aquí completamente este pasaje, pero lo que quiero que vea es qué es lo que pasa con el cristiano fiel después de que muere. El cristiano fiel es visto aquí de una manera simbólica como permaneciendo en santidad, hermano, como descansando y como esperando el momento cuando el Señor regrese y pueda tomar finalmente a los redimidos para llevarlos al cielo. ¿Sí? Sabemos que cuando morimos, si morimos en Cristo, hermano, vamos a ese lugar de reposo llamado el seno de Abraham, según la enseñanza de Jesús. David, hermano, sabía que él podía tener victoria en Dios y que Dios lo iba a poner nuevamente donde él quisiera que él estuviera. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios nos dará la victoria a nosotros también. Si en este mundo, hermano, nuestro sufrimiento no termina, sabemos que después habrá un momento, llegará ese momento de la victoria final para el cristiano. Y por último, hermano, fíjate en esto. No solamente está la victoria, sino también la alabanza por esa victoria. Verso 8, Salmos capítulo 3, verso 8. La salvación, dice, es de Jehová, sobre tu pueblo sea bendición. La salvación proviene de Jehová, es lo que David está diciendo aquí. David no es desagradecido, David no es malagradecido. David sabe que Dios le va a dar la victoria y dice, después de que me des la victoria, yo te alabaré como te alabo ahora. Muchas personas, hermano, claman a Dios y Dios responde su oración en medio de la angustia. Pero una vez que Dios responde su oración, se olvidan de Dios. ¿Recuerdas aquellos 10 leprosos que fueron curados por el Señor Jesús? Solamente uno regresó agradecido. Y Jesús dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Y es que si Dios seguramente, hermano, en medio de este sufrimiento y angustia en el que estás, te va a dar la victoria. Y si te da la victoria, alábale, glorifícale, reconócele. Y la mejor manera de que tú le alabes primero es que reconoce que estás bien. Gracias a Dios. Que has podido salir vencedor porque Él te lo ha permitido. Y segundo, demuestra con tus acciones, demostremos con nuestras acciones. Alabemos a Dios con nuestras acciones, hermano, diarias. Con nuestra obediencia a la palabra, digámosle a Dios, bendito seas por darme la victoria. La salvación es de Jehová. Y luego dice, y sobre tu pueblo sea tu bendición. Con esa intervención divina, hermano, el pueblo es bendecido. Así que en medio de las luchas, hermano, la iglesia sigue avanzando. Y la iglesia sigue alabando al Señor. En medio de las dificultades aún, hermano, Dios sigue bendiciendo a su pueblo. 6 cosas, hermanos, que podemos ver aquí que David hizo para poder enfrentar las batallas que tenía en ese momento cuando estaba huyendo de Absalón. David, hermano, al igual que nosotros, estaba en medio de una gran lucha interior. ¿Cuál es la lucha interior que estás teniendo, hermano o hermana? Nosotros podemos hacer lo mismo que David, hermano. No ignoremos las luchas constantes que enfrentamos contra nuestro adversario y sus huestes espirituales de maldad. No ignoremos dónde debe estar puesta nuestra confianza. Tú eres Jehová, mi escudo alrededor de mí. No ignoremos que debemos orar constantemente. Clamé a Jehová y Él me respondió. No olvidemos que podemos tener seguridad, hermano, en medio de la batalla. Podemos acostarnos, dormirnos y despertarnos porque tenemos la seguridad de que Él nos sustenta. Y no olvidemos, hermanos, que al final Dios nos dará la victoria. Él herirá a nuestros enemigos.
Él destruirá los dientes de los perversos, los quebrantará. Y al final, hermano, cuando haya pasado todo, después de la victoria, no deje de alabar a Dios. La salvación le pertenece a Jehová. Así que, hermanos, sea cual sea la lucha que enfrentemos, no olvidemos que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso del lado nuestro, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.